Hola, buenas a todos. Esto simplemente es un vídeo para aclarar algunos temas, para que os podáis manejar mejor con Visual Studio, una serie de truquitos que ya hemos visto en clase, pero así lo repito y por si alguien se lo perdió o no se enteró. Entonces, por ejemplo, vale, aquí ya tengo abierto Visual Studio. Si hago control N, pues creo diferentes ficheros que estos no están guardados en ningún sitio, en ninguna carpeta. Entonces, normalmente te dice aquí que selecciones un idioma. Entonces, en este caso, si vamos a escribir HTML, pues ya le decimos el idioma y podemos escribir HTML5. Y entonces nos crea ya la plantilla directamente con el HTML, que es el nodo raíz, y sus dos nodos hijos, que sería el head y el body. Ya sabéis que el body es lo que vemos en la pantalla y el head son los metadatos, como por ejemplo el título del documento. Aquí, si queremos guardar, evidentemente cuando guardemos, pues nos dirá que el sitio donde lo queremos guardar, porque esto realmente, este fichero todavía no existe como tal, al menos en el disco. Vale, entonces yo ya he creado aquí uno, que de hecho lo voy a... No, voy a guardarlo aquí de momento, para que veáis que normalmente cuando trabajamos con esto, pues podemos ir a la carpeta donde tengo el fichero. Como veis, en este caso lo tengo aquí. He puesto que por defecto se abra, que los ficheros .html se abran con Firefox. Entonces yo lo abro aquí y como veis puedo ver el resultado del HTML. Vale, hasta aquí nada muy impresionante. Pero ahora veremos cómo podemos trabajar igual un poco más cómodos. Aquí, como veis, aparece el Hola Mundo. Si ponemos otra cosa que fuera patata, aquí todavía no aparece. Hay que hacer control S, es decir, control save, la S de save de guardar. Guardamos, y entonces aquí es sin salir, pero si actualizamos ya sí que aparecería. Así sería una manera de trabajar, pero ya conocemos una forma más cómoda de trabajar, que sería yendo a extensiones y buscamos Live Preview, ¿vale? Y esta extensión, pues habría que instalarla. Yo ya la tengo instalada, ¿vale? Sobre todo no instalar, por ejemplo, HTML Preview, porque como veis está tachada y es por algo. Básicamente son... bueno, aquí te lo ponen. Esta extensión está en desuso porque ya no se mantiene. Es decir, ya no hay nadie actualizando esta extensión. Entonces, en el momento que igual puede empezar a dar fallos y no lo van a arreglar nunca. Entonces, mejor la de Microsoft, que seguro que tiene mantenimiento. Vale. Una vez eso, cuando tenemos instalada la extensión, pues nos aparece aquí un botoncito arriba a la derecha para ver el resultado. Entonces, ahora, por ejemplo, si duplico, como veis, sí que se me actualiza automáticamente este navegador de la derecha. Básicamente lo que hace Visual Studio es como montarse como una especie de servidor web en local. Vale. Una cosa que debéis saber es eso, que con control S se guarda, para que vayáis guardando de vez en cuando, que suele ser bastante cómodo. Y es una cosa que se hace mucho. Vale, como vemos ya, en principio no necesitamos el navegador, cosa que es falsa, pero ahora iremos viendo. Vale, si yo, por ejemplo, utilizo... espera, tenemos que crear un formulario. Entonces aquí podemos añadir una serie de inputs. ¿Vale? En este caso son radio buttons, como podéis ver aquí aquí a la derecha. Vamos a ver lo que significa. Cada input puede tener un ID o no, realmente. Esto es opcional. Pero si lo ponemos, podemos hacer que el label haga referencia a ese ID. ¿Esto para qué sirve? Para cuando hago clic en el texto rojo, se me activa el botoncito. En el texto azul, también. Si no lo pusiera, si por ejemplo lo quito, cuando hago clic aquí, estoy haciendo clic, pero no se ve. Si hago clic en el texto rojo, no se me activa. Tendría que darle justo al circulito, lo cual es un poco incómodo. Sobre todo si tenemos un ratón malo o lo que sea. Entonces es mucho más cómodo para el usuario, evidentemente, pues el tema de poner aquí un for que haga referencia al ID y entonces esta etiqueta hace referencia a este input y como lo sabe el navegador, pues sabe que lo puede marcar. Como veis, aquí solamente podemos elegir una de las tres opciones. ¿Por qué? Porque básicamente el name coincide.
Es decir, es como la categoría, el name. Si yo ahora duplico esto, ¿vale? Pongo aquí un BR, que no habría que hacerlo, pero vamos a ponerlo. ¿Qué ocurrirá? Que como todos están en la categoría color, pues el navegador interpreta que solamente podemos elegir una de todas estas. Es decir, si yo le doy a rojo aquí, que de hecho tendría que cambiar los IDs para que identificara que son diferentes, porque si no se vuelve loco. Si hiciera esto, ahora solo podría elegir una de estas 6. Como vamos a ver, si elijo este rojo, no me deja elegir este rojo. Da igual, cualquier combinación no me va a dejar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues muy simple. Tendríamos que decir que pues este es un segundo color, color 2. Vale. Ahora ya, como le hemos puesto que esta es una categoría y esta es otra, pues no va a haber problema. Podemos elegir los dos verdes, los dos azules, rojo y azul, la combinación que queramos. Solo podremos elegir uno de estos tres y uno de estos tres. Vamos a poner aquí para que sea un poco más separado. Vale, para enviar el formulario es el button type submit. Si no tiene el tipo submit, no funcionará. ¿Vale? Este es el botón que envía el formulario. Entonces, si le damos a enviar, lo enviaría. ¿Qué ocurre? Que no sabemos lo que estamos enviando. Eso es un problema. Entonces, para esto sí que necesitaríamos el navegador, ¿vale? Entonces, podemos ir al navegador, ¿vale? Lo guardo, aquí actualizo, como veis ya me aparece en mi navegador. Podemos abrir el terminal con F12. Vamos a ponerlo aquí, que me gusta a mí más. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí en la red podemos ver qué peticiones hacemos. En este caso, si le damos a enviar, no vemos nada. ¿Por qué? Porque tenemos un formulario, pero le tenemos que especificar un par de atributos. En action, básicamente le decimos a dónde tiene que enviar este formulario, a qué URL tiene que enviar este formulario. Entonces, si ponemos localhost, me lo va a enviar a mi propio ordenador, con lo cual no va a haber ningún problema. Podemos especificar el puerto si queremos con 2.3000 como para que nos lo enviara al mismo servidor, pero de momento no es necesario. Y en el method, en este caso vamos a poner un post, que es lo que se supone que se tendría que hacer. Vale, entonces, si ahora enviamos, como veis aquí nos da un error, no se encuentra el archivo. No sé si puedo actualizar para atrás. Vale. Enviar. Vale, ahora no funciona, como podéis ver. Esto, en principio, bueno, sí que funciona, pero como no tenemos un servidor al que enviarle este formulario, pues no lo va a recibir y no te va a contestar el servidor, que es lo que normalmente se espera cuando envías un formulario. Entonces, ¿cómo podemos saber qué se está enviando exactamente? Pues muy sencillo. Podemos ir al navegador, que esto es una cosa que yo tampoco la sabía porque siempre he utilizado servidores, y podemos ver aquí en red, actualizamos y enviamos. Vale, como veis, efectivamente, evidentemente da fallo, pero podemos ver qué es lo que hemos enviado. ¿Dónde lo vemos? En la solicitud, respuesta no. Cabeceras, cookies, solicitud y respuesta. Creo que es aquí en solicitud donde veríamos los datos que le estamos enviando al servidor, exactamente. Al final lo que estamos enviando es solo texto. Entonces, no hay... Si enviamos algo de texto, se enviará aquí. Vale, vamos a volver a enviarlo, pero seleccionando algo. Vamos a seleccionar... espera, voy a volver a actualizar. Solo rojo. Enviar. Como veis, ya sí que aparece. ¿Y dónde estaba la información aquí? Aquí una serie de información que no nos interesa. Podemos ver la información sin procesar, que esto es lo que realmente se está enviando. O sea, es un documento de texto tal cual esto. O sea, no tiene más misterio HTML. Es así de sencillo, por así decirlo. Rebobino.
El problema era que no había puesto el puerto. No sé, o sea, si ponemos el puerto sí que va a funcionar. Creo que funcionaría con cualquiera, pero no estoy seguro. Vale, como veis, habría que especificar toda la ruta, bien, porque si no puede dar problemas, y el método. Como veis, efectivamente, hemos hecho un post. Si me deja mostrarlo. Bueno, esto es un post. Este es el que nos interesa. Todos los demás son... Aquí he intentado pedir un favicon, que es el iconito que aparece aquí arriba. Y bueno, una serie de cosas. Entonces, nos ha devuelto... No nos ha devuelto nada. Pero lo que hemos enviado, que es la solicitud, aparece el color blue. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Si enviamos varias cosas, ¿no? En este caso, rojo y azul. Cuando lo enviamos y vemos la petición, como veis, el color es red y el color 2 es blue. ¿Por qué? Como solamente podemos seleccionar uno, sería así. Sin procesar, ¿cómo se vería? Pues como si fuera lo que aparece a veces en las URLs. Estos ampersands. Pues eso, color igual a red, color 2 igual a blue. Bastante sencillito realmente. A nivel... Entonces, claro, ¿qué es lo que está cogiendo? Está cogiendo esta clave, por así decirlo, y le está dando el valor que elegimos nosotros, como usuarios. Y aquí, a esta clave, le está dando el valor que le damos nosotros. Si no le damos nada, si no seleccionamos nada, no envía nada al servidor. En este caso no hay servidor, lo repito, pero es lo que acabaría enviando. Como veis, ahí podéis hacer pruebas si queréis, por ejemplo, con los combo box, cómo se enviaría, cómo se envían las cosas realmente. Entonces es muy interesante para saber cómo funciona exactamente y qué es lo que se está enviando y qué es lo que procesa luego el servidor. Claro, el tema es que yo podría modificar inspeccionando el código, ¿vale? Si voy aquí, podría decir, en vez de que esto sea un tipo radio, que sea un tipo checkbox, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, como podéis ver, podría yo aquí forzar seleccionar dos opciones en vez de solo una. Así podríamos intentar romper el servidor o lo que sea. Esto es más tema de seguridad. Entonces, tú cuando le das un formulario al usuario, tienes que interpretar que lo puede modificar en cualquier momento y te la puede liar. O sea, esto al final solamente es una interfaz de usuario, pero luego dentro del servidor, cuando recibe la petición, tienes que procesarlo todo bien. Por ejemplo, si yo hago esto, si hago que todos sean checkboxes, ¿no? Si una cosa un poco... En este caso seguramente no conseguiríamos nada. Y selecciono todos. No, le damos a enviar. Vamos a ver qué pasa. Aquí en red, vamos al post. Solicitud. Como veis, lo que ocurre es que le envío el color red, luego también le envío el color blue y le envío el color green. Estoy viendo los tres colores a la vez. Y el color 2 es blue. Entonces eso, que sepáis que una vez que recibes los datos en el servidor, eso hay que volver a comprobar que no te están haciendo cosas raras el usuario. Los usuarios normales nunca te van a hacer eso, pero igual alguien con malas intenciones, sí. Entonces, aquí termina el vídeo. Simplemente era aclarar esto. Os dejo aquí el código por si queréis pausar el vídeo y echarle un vistacillo. Lo más importante es esto. Y estos dos atributos. Y luego tener claro un poco, en este caso, cómo funciona el radio button. Ya sabéis, clave y valor. Súper sencillito en el fondo. Y luego el tema de los IDs para facilitar al usuario que pueda hacer clic en el texto de rojo, por ejemplo, y se marque el suyo. Pues nos vemos en clase.